Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy me encuentro especialmente emocionada porque vamos a zambullirnos en una historia que estoy segura les va a encantar, algo que combina a la perfección el romance, las sorpresas y para hacerlo aún más especial, un escenario de ensueño como lo es la maravillosa Italia. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una narrativa que estoy convencida les sacará una sonrisa, les hará suspirar y, admitámoslo, quizás hasta les ponga un poquito de envidia sana. Hablaremos de Yaman y de Met, y de cómo su amor ha florecido de una manera espectacular en tierras italianas con detalles, sorpresas y un desenlace que les dejarán con la boca abierta. Y antes de que se me olviden, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente, con toda la pasión que me caracteriza, a que pulsen ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras, ni un solo momento de la magia que compartimos. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico, preparen su bebida favorita y vamos a empezar este viaje italiano lleno de amor, emoción y sorpresas inolvidables. Imaginen la escena, por favor. Las calles empedradas de Roma, bañadas por el sol de la tarde que acaricia edificios históricos cargados de siglos de historias. El aroma inconfundible a pasta fresca, recién hecha en alguna trattoria escondida, se mezcla con el perfume embriagador del café recién molido que flota en el aire. Suena idílico, ¿verdad? Como sacado de una película romántica. Pues para Yaman y Demet, este escenario no es solo una postal hermosa, se ha convertido en el telón de fondo de uno de los capítulos más emocionantes, significativos y trascendentales de su relación. Cuando hablamos de Yaman y Demet, sabemos que su historia no ha sido un camino de rosas en absoluto. Han enfrentado desafíos, han superado obstáculos y precisamente por eso, los momentos de pura felicidad, de romance genuino y de celebración que viven se sienten aún más especiales, más valiosos, más profundos. Y qué mejor lugar en el mundo para celebrar ese amor que ha sido puesto a prueba y ha salido fortalecido que Italia, ¿no creen? No es casualidad que tantas parejas sueñen con una escapada romántica a Italia. Es el epítome del romance, de la belleza, de la pasión. Y parece que Yaman y Demet han sabido capturar esa esencia a la perfección, viviéndola en su máxima expresión. Los rumores y las filtraciones, como saben muy bien mis queridos seguidores, son parte intrínseca de este fascinante mundo en el que seguimos las vidas de figuras públicas y personalidades que admiramos. Y han estado circulando por un tiempo, alimentando la curiosidad y la expectación. Se hablaba de un viaje especial, de una celebración importante, pero la verdad es que nadie, absolutamente nadie, imaginaba la magnitud de lo que estaba por suceder. Verán, Yaman, a quien conocemos por ser un hombre increíblemente detallista, un romántico empedernido y alguien que no escatima en esfuerzos cuando se trata de demostrar su amor y su pasión, no escatimó en absoluto en esfuerzos para hacer de este viaje una experiencia verdaderamente inolvidable para Demet. Y lo que comenzó como unas simples y merecidas vacaciones, terminó transformándose en algo mucho, mucho más grande y significativo. Sabemos que el público, ustedes, todos nosotros, amamos ver a nuestras parejas favoritas en momentos íntimos, felices y genuinos. Y la historia de Yaman y Demet en Italia es exactamente eso, un torbellino de emociones, una celebración del amor en su forma más pura. No se trata solo de estar juntos en un lugar bonito por muy espectacular que sea, sino de cómo cada detalle, cada gesto, cada mirada, habla de un amor profundo, de una conexión inquebrantable y de un compromiso que va creciendo y fortaleciéndose con el tiempo. Piensen en ello por un momento, después de todo lo que han pasado, de los altibajos, de los momentos de tensión, de las pruebas superadas, llegar a este punto de pura celebración, de alegría desbordante y de consolidación de su amor, es un logro monumental en sí mismo. Y poder compartirlo, aunque sea a través de pequeños vistazos, anécdotas y testimonios, es un regalo inestimable para todos los que seguimos y admiramos su historia. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en nuestros ojos y oídos, en esa ventana mágica que nos permite asomarnos a sus vidas. Pequeñas pistas, sutiles indicios aparecían aquí y allá, generando una oleada de especulaciones y teorías entre los fans. Una foto borrosa de un canal veneciano, una imagen de un helado artesanal italiano con una descripción efímera que desaparecía en cuestión de minutos, un comentario sutil y enigmático de un amigo cercano que dejaba entrever algo más. Cada uno de estos detalles era analizado al milímetro por los fans más dedicados, intentando descifrar, pieza por pieza, qué estaba sucediendo. Realmente, ¿cuál era la gran sorpresa?
Y es esa intriga, esa expectativa que se genera, lo que hace que seguir sus vidas, su evolución como pareja, sea tan emocionante y adictivo. Pero la verdadera sorpresa, el momento cumbre que ha dejado a todos boquiabiertos, que ha generado un auténtico terremoto de emoción en las redes, ocurrió en uno de los escenarios más emblemáticos, más icónicos de Italia. No diré cuál todavía, quiero mantener un poco el misterio para aumentar la expectativa. Pero imaginen la escena, la majestuosa arquitectura renacentista, la luz dorada del atardecer pintando el cielo con tonos cálidos y románticos. Y en medio de todo ese esplendor, de esa belleza sobrecogedora, Yaman tenía algo preparado que, estoy segura, cambiaría para siempre la forma en que Demet veríamos este viaje. Se dice, y los detalles que han trascendido son cada vez más jugosos, que Yaman organizó una cena privada en un lugar con vistas espectaculares, un sitio que robaba el aliento. No una cena cualquiera, no. Fue una cena que fue meticulosamente planeada, cuidada hasta el último detalle. Flores exóticas y fragantes, música suave y melódica que envolvía el ambiente, la brisa italiana acariciando sus rostros. Y lo más importante, la presencia de algunas personas muy especiales, muy importantes para ambos, para compartir ese momento único. La atmósfera era de pura intimidad, de emoción contenida y de una felicidad palpable. Y entonces, en ese momento perfecto, cuando Demet pensaba que solo era una cena romántica para celebrar su amor, para disfrutar de la compañía mutua y del entorno idílico, Yaman sacó algo de su bolsillo. Y aquí viene la gran revelación, el momento que todos esperábamos ansiosos. Sí lo han adivinado, o al menos muchos de ustedes ya lo sospechaban. En medio de todo ese romanticismo italiano, de esa atmósfera mágica, Yaman se arrodilló y le pidió matrimonio a Demet. Fue un momento increíblemente emotivo, cargado de sentimiento puro. Las lágrimas de felicidad, el sí quiero resonando en el aire como la melodía más hermosa del mundo. Es una de esas historias que te hacen creer de nuevo en el amor verdadero, en la magia de los finales felices. Lo más conmovedor es que no se trató de una propuesta ostentosa y pública, de un espectáculo para las masas, sino de algo profundamente personal, íntimo y significativo para ellos dos. Y ese es precisamente el tipo de detalles, la autenticidad de sus sentimientos, lo que hace que Yaman y Demet sean tan especiales, tan admirables. La reacción de Demet fue, como se pueden imaginar, pura sorpresa, un torbellino de incredulidad seguido de una alegría desbordante que iluminó su rostro. Ella, que siempre ha sido un pilar de fortaleza, de calma y de serenidad, se vio visiblemente emocionada, conmovida hasta las lágrimas. Ver esas imágenes, leer esos relatos, es sumamente conmovedor. Es un recordatorio poderoso de que incluso en un mundo tan lleno de cámaras, de atención pública y de escrutinio constante, los momentos más importantes, los que realmente definen una relación, son aquellos que se comparten en intimidad, con sinceridad y con el corazón abierto. Y para hacerlo aún más especial, Yaman tuvo un detalle que demostró cuánto conoce a Demet, cuánto la ama y cuánto se ha esforzado por entenderla y hacerla feliz. No fue solo el anillo, que seguramente es espectacular y digno de cuento de hadas, sino algo más, algo que reveló su profundo conocimiento de sus gustos, de sus sueños, de su personalidad. Se dice, y los detalles que han ido saliendo a la luz son cada vez más románticos, que la propuesta estuvo ligada a un recuerdo muy especial, a un sueño que Demet siempre había tenido, a algo que Yaman guardó en secreto con la intención de utilizarlo en el momento perfecto. Esto, mis amigos, esto sí que es amor del bueno, del que perdura, del que inspira. Después de la propuesta, la celebración continuó, pero ya con una nueva dimensión, una alegría multiplicada. Imaginen la felicidad de poder compartir esta noticia tan importante, tan personal, con sus seres queridos más cercanos, rodeados de la belleza incomparable y el encanto cautivador de Italia. Se habla de brindis efusivos, de risas contagiosas, y de la promesa de un futuro juntos que ahora se ve aún más brillante, más prometedor. Italia no solo fue el escenario de este momento mágico, sino que se ha convertido en un lugar con un significado muy especial, un santuario de su amor. La noticia, como era de esperar, se extendió como la pólvora, y las redes sociales explotaron literalmente de emoción. Los fans, absolutamente emocionados y felices por la pareja, inundaron las plataformas digitales con mensajes de felicitación, buenos deseos y expresiones de alegría. Es maravilloso ver cómo una comunidad, unida por la admiración y el afecto, puede unirse para celebrar la felicidad de otras personas. Y es que a pesar de los dramas, las complejidades y las adversidades que a veces vemos en sus historias, el anhelo
De ver a las personas que admiramos felices, enamoradas y construyendo un futuro juntas es un sentimiento universal y profundamente humano. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Yaman y Demet? Pues claramente este compromiso es un paso importantísimo, un hito crucial hacia un futuro juntos, hacia la construcción de una vida en común. Italia no solo fue el escenario de su propuesta de matrimonio, sino que se ha convertido en un lugar con un significado muy especial para su relación, un lugar que siempre recordarán con amor y gratitud. Imaginen las futuras vacaciones, las celebraciones de aniversarios, los recuerdos que crearán en ese país, que se ha convertido en testigo de su amor eterno. Espero de corazón que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Ver cómo el amor puede florecer, cómo las sorpresas pueden ser tan bellas y significativas, y cómo los escenarios más románticos del mundo pueden ser el telón de fondo de momentos inolvidables y transformadores. Yaman y Demet nos han regalado una vez más una dosis generosa de romance, de emoción y de inspiración que nos recuerda la belleza, la fuerza y la importancia de las relaciones auténticas, de los amores que resisten y se fortalecen. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este capítulo lleno de amor, de romanticismo y de sorpresas italianas. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla, al investigarla y al sentir la emoción que transmiten. Hemos visto cómo un viaje de vacaciones se transformó en una propuesta de matrimonio inolvidable, todo ello envuelto en el encanto, la magia y la belleza de Italia. Yaman y Demet nos demuestran, una vez más, que el amor, con todos sus desafíos, con sus altibajos, pero sobre todo con sus momentos de pura magia y de conexión profunda, sigue siendo la fuerza más poderosa del universo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta aquí, por su tiempo, por su atención y por su entusiasmo. Su presencia, sus comentarios, su apoyo y su energía son lo que hace que este canal cobre vida, lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta maravillosa noticia. ¿Les ha gustado la historia? ¿Les ha conmovido? ¿Han soñado alguna vez con una propuesta de matrimonio en Italia, o en algún lugar igual de especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que creamos juntos. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, si les ha transmitido un poco de esa alegría italiana, de ese optimismo y de ese romanticismo, por favor, no duden en darle a ese asterisco pulgar hacia arriba. Eso me ayuda muchísimo a saber que les gusta el contenido que creamos y a seguir produciendo vídeos que les encanten. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, pulsen ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen esa campanita para no perderse nada de lo que viene. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que ame el romance, las historias inspiradoras, la magia de Italia o simplemente un poquito de alegría en su día. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más sorpresas, más viajes y mucho, mucho más. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Ciao.